yo quisiera hoy día referirme en torno a este tema con lo que respecta a la corrupción, a la democracia representativa, cuáles son sus consecuencias y sobre todo estando ya dentro de este proceso electoral que va a culminar el 3 de octubre. Este es un proceso electoral dentro de lo que llamamos la democracia, pero es bueno saber que la democracia no es una sola palabra, sino que la democracia tiene toda una historia y podríamos, no yendo muy lejos, comenzar por la democracia censitaria, en donde su máximo exponente fue el Senado romano. Y esta democracia censitaria ha venido siendo reacomodada, ajustada, modificada hasta nuestros días, pero yo diría que en realidad, en el fondo, es lo mismo. Seguimos viviendo una democracia censitaria, pero con el nombre de democracia representativa, y que luego le hemos añadido el nombre de participativa, pero en el fondo es lo mismo. Quienes tienen el poder manejan el proceso electoral. Y esto desde los romanos, porque en los romanos solamente votaban aquellos que eran primero ciudadanos, porque allí los esclavos no eran seres humanos, luego dentro de ellos quienes tenían el poder de decisión y de elección, porque en función de su jerarquía y de su posibilidad económica, ellos tenían más votos. Por eso es que se le llamó a esa democracia censitaria, en función del poder económico y social de los que iban a votar y nombrar a los miembros del Senado. Este mismo procedimiento que hace ya 2000 años, hace más o menos 2000 años que perdura, tiene el mismo contenido hoy día. Porque es bien simple. Un sueldo de alcalde, ¿cuál es? 5.000 soles. ¿Cuánto gasta en su campaña? Un sueldo del presidente de la República es, digamos, 18.000 soles, bueno, subiendo y bajando, ellos lo hacen. Pero, ¿cuánto gasta en su campaña? Millones. ¿Y cómo va a recuperar esos millones? ¿Con qué intención hace ese gasto de millones de dólares, no de soles, de dólares? Entonces, nosotros seguimos viviendo una democracia censitaria y nos han hecho meter en la cabeza, creer de que tenemos un voto universal y que vivimos una democracia total. Falso. Totalmente falso. Yo les invito a esta reflexión y el objeto de mis 2 conferencias en Caral y en Yungay han tenido el mismo propósito. Reflexionar antes del 3 de octubre, en donde vamos a depositar nuestro voto, porque además estamos obligados. Entonces, hablamos de libertad, en realidad no hay libertad, porque estamos obligados, y si no vamos a votar hay una fuerte multa, ¿no? Entonces, no es tan cierto cuando nos hablan de libertad. Entonces, este es el propósito, reflexionar sobre este proceso y sobre todo, ¿qué cosa es esta democracia representativa? En la democracia representativa, en buena cuenta, el individuo pierde casi la totalidad de su poder de decisión política y económica. Casi la totalidad. Porque el 3 de octubre vamos a elegir a nuestro representante. Hasta ahí él nos hace regalitos, nos da abrazos, saludos y todo. A partir del 3 de octubre hay un deslinde total entre el representante elegido y los otros ciudadanos que lo eligieron. Entonces a él le hemos endosado por la ley, por la forma de la democracia representativa, le hemos endosado un cheque en blanco. Él puede hacer la ley que él quiera. Él puede dictar los impuestos que ellos quieren. Ellos pueden excomulgar de los impuestos a quienes ellos quieren. Entonces, esto es justamente un gobierno totalitario. Alguien ya me decía el otro día, pero tengamos cuidado de no pasar de una democracia representativa hacia una democracia totalitaria. No, la democracia esta representativa y participativa es ya totalitaria desde su origen,
Porque en la democracia censitaria y era totalitario, solamente los grandes señores manejaban esa democracia. Hoy día se sigue manejando a través de los otorongos y todo el resto del gobierno, se sigue manejando ese tipo de democracia y que tiene efectos perversos, completamente perversos. Por ejemplo, damos un caso que lo vivimos acá en el Callejón de Huaylas. El efecto perverso del canon minero. El canon minero es el recurso que viene del tratamiento de los recursos naturales, un recurso financiero que viene de esa producción de recursos naturales. Esos recursos naturales, ¿a quién pertenece? Ese recurso natural se pertenece al país en su totalidad, a toda la población, porque esos recursos naturales son parte de un territorio, y un territorio con un pueblo y un gobierno es lo que constituye el Estado. Entonces, esos recursos naturales pertenecen a todos los habitantes por igual. Pero nuestros otorongos, en su democracia representativa, ellos han decidido que solamente le pertenece a Ancash. Y dentro de eso incluso han hecho que pertenezca prácticamente un alto porcentaje a San Marcos. Una población de 10.000 personas tiene un presupuesto de 300 millones. Ayer que estuve, por ejemplo, en Yungay, Quillo, es una población de 12.000 personas. ¿Cuánto tiene su presupuesto? 5 millones. Y siendo Quillo el sitio más vulnerable de Ancash, alta pobreza, alto analfabetismo, un cuadro de vida deplorable. Entonces, estos son los efectos perversos de la democracia representativa. También, por ejemplo, junto a este canon minero existe otro que es la renta. El canon minero es una renta. Una renta, ¿qué quiere decir? Que no lo hemos producido, sino que por gracia de la naturaleza alguien viene a producirlo y nos da por digamos, un pago por dejarle trabajar esas minas. Ese es más o menos el sentido del canon minero. Es una renta. Y nos hemos acostumbrado desde el inicio de la República a vivir de nuestras rentas. No hacemos realmente nada productivo de las rentas. Desde el inicio de la República teníamos nosotros el guano, el salitre, el caucho, tremendas riquezas naturales del país que han sido completamente desperdiciadas. ¿Por qué? Porque se utilizó y se impera, según la democracia representativa, que ellos deciden cómo se hace el uso de ese dinero. Ese dinero debe servir para desarrollar la economía, pero sirve solamente para hacer gastos. Y dentro de esos gastos viene la corrupción. Por eso cuando hablamos de corrupción, la corrupción está íntimamente ligada a la democracia representativa, porque en la democracia representativa a nuestros representantes le hemos dado el total de poder. Y fíjense, y eso, si lo analizamos no solamente desde el punto de vista político, sino desde el punto de vista económico, es más deplorable. Porque dentro del punto de vista económico, fíjense, la actividad económica tiene una serie de bienes. Pongamos todos los bienes. Y a todos esos bienes los dividimos en dos partes. Uno son los bienes privativos, los bienes personales, digamos, y otros son los bienes colectivos. Dentro de un bien privativo tenemos, por ejemplo, una manzana. Una manzana, yo lo como la manzana, se desaparece para mí y ahí desapareció. Y un bien colectivo tiene una naturaleza diferente. El bien colectivo como la carretera, por ejemplo. La carretera lo usan 1.000 personas, 1 millón de personas y el bien está ahí. Es el bien colectivo. En el bien privativo seguimos más o menos guardando nosotros el poder de decisión por la compra o la venta de los bienes privativos, aunque ya el mismo gobierno impone. A veces pone tipo de salario, tipo de precio, tipo de calidad, incluso ahí estamos un poco restringidos, pero bueno. En cambio, en los bienes colectivos lo hemos perdido completamente nuestro poder de decisión. Todos los bienes colectivos lo hemos pasado a nuestro representante, que él haga cuando quiera la carretera, cuando quiera el coliseo, cuando quiera una escuela, cuando quiera el alumbrado público, el servicio público. Todos los bienes colectivos están en sus manos. Y nosotros nos hemos desresponsabilizado de eso. Nos da la apariencia de que ya no es una cuestión nuestra. Cuando en realidad desde nuestros orígenes de la humanidad, la persona era responsable directamente de sus bienes personales y de los bienes colectivos. Hoy día todo eso lo hemos endosado a los representantes. Tanto
que en algunos países, por ejemplo, el presupuesto de la República es casi la mitad del Producto Bruto Interno de un país. El valor agregado de un país, el resultado neto del esfuerzo de una nación, lo ponemos en la mano de otorongos. Y ellos hacen y deshacen todo. Y nosotros llegamos al otro efecto perverso. El otro efecto perverso, gravísimo, es que ha depravado a nuestra ciudadanía. Nuestra ciudadanía en los procesos electorales dice, vengan, háganme regalo, después yo decidiré por quién voto. Eso es la depravación del ser humano. Nos ha llevado a eso, la democracia representativa. Entonces, esta es la reflexión que yo quisiera hacer de fondo, que la democracia representativa tiene fallas tremendas, de fondo. Es necesario refundar la democracia representativa y participativa. Esa es la reflexión que debe tener el ciudadano al momento de votar. Y ninguno de los candidatos, yo no hablo solamente de Caraz, no hablo solamente del Perú, es a nivel mundial. Ningún candidato pone en discusión la democracia representativa. ¿Cómo lo va a hacer? Porque él va justamente a apropiarse del poder que le da la democracia para hacer lo que él quiere. Son los ciudadanos, somos nosotros todos que debemos reflexionar en refundar la democracia representativa, porque tiene efectos perversos. Por eso, y de ahí un día ya les conversaré cómo viene la pobreza y el desempleo. Pero hoy día, hablando solamente de esto, hemos dejado de ser seres humanos. Hoy día nos hemos convertido más o menos en bestias. Tenemos títulos de doctor, de abogado, de ingeniero, pero hemos delegado al representante que lo elegimos con tanto cariño el 3 de octubre, toda nuestra potencialidad de ser humano, y él hace y deshace de nuestras vidas. Gracias.